Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo Jesús. Yo soy el pastor Alberto Colín. Me encuentro aquí en mi casa en esta madrugada de hoy, 20 de septiembre del 2023. Son aproximadamente la 1 de la madrugada con 19 minutos, tiempo de México. Hermanos, ya hoy es 20 de septiembre, repito, día miércoles, pero hace unas horas, martes 19 de septiembre, estaba yo en oración, hermanos, en oración con mis hermanos de aquí de México en el estado de Guerrero. Hemos estado orando, hermanos, ya tiene tiempo que hemos estado orando por las noches. Y se siente una bendición, hermanos, una bendición tan hermosa, poder orar en grupo. Mi esposa, también mi hijo han estado aquí en oración, aquí en este cuarto donde yo estoy, hermano, nos metemos a la oración. Y no solamente ha sido de bendición, sino que ya se hace como habituarlo, una costumbre, el esperar la noche y empezar a orar. Más o menos empezamos como luego a las 7, a veces a las 8 de la noche y estamos orando, por vía telefónica, por el celular. Hermanos, en verdad es una bendición. Por lo regular, termino de orar y me duermo tantito, que será como unas 2 horas o 1 hora y media o 2 horas. Y el Espíritu Santo, por lo regular, Él me despierta ya siendo las 12 de la noche. Ahorita acababa yo de tomar un café. Y hermanos, algo muy importante. Tengo aquí la palabra de Dios. Ahorita terminando la transmisión, hermanos, yo lo digo no para mostrar mis obras, no, hermanos, no, simplemente lo hago para que usted, hermano, se meta a la palabra. Terminando de esta transmisión, voy a meterme a leer la Biblia. La estoy leyendo de corrido. Acuérdese que en agosto yo terminé de leer la Biblia completa de principio a fin y ahorita la estoy volviendo a leer. Voy en el libro de Primero a los Reyes. Yo pienso terminarla pues a más tardar pues a principios o a mediados de diciembre, si no es que antes. ¿Para qué? Para otra vez, hermano, volver a empezar a leerla. Y hermanos, yo le invito con todo respeto que métase a la palabra, métase a la oración. Hoy en la actualidad, dentro del pueblo de Dios, mira, hermano, yo he visto que muchos les gustan, les atraen las profecías. Está bien, qué bueno, hermano, pero siempre y cuando sean de Dios, número 1. Y número 2, que esas profecías que tú estás escuchando que vienen de parte de Dios traigan una bendición a tu vida y sean de edificación. ¿Cómo es de edificación? Que cuando tú escuchas una palabra de profecía, entonces, en el internet, entonces, si eso te impulsa, por ejemplo, a leer la Biblia, a orar, a meterte a orar, a diezmar, entonces va a traer fruto, hermanos. Y como fruto trae a bendición sobreabundante. Pero hermanos, si tú te metes a estar escuchando profecías, solamente las de Dios, te estoy hablando las de Dios. Si tú estás escuchando profecías, qué bueno. Pero si no te están provocando eso, a que te metas más con Dios,
Entonces, hermano, es como estar así en el desierto, como la nación de Israel, dándole vueltas al desierto. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales a que al escuchar una profecía de Dios es porque eso te va a impulsar también a salir a predicar la palabra. Pero te repito, si no está causando en ti todo eso, entonces, hermano, estás perdiendo tu tiempo en la vida cristiana. En verdad estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, hay ocasiones entre el pueblo cristiano se forman grupos de WhatsApp. Eso no es lo malo. Lo malo es que esos grupos de WhatsApp están quitándole el tiempo al pueblo cristiano. ¿En qué sentido? De que a veces nada más es para entretener a los hermanos en noticias que en verdad no vienen al caso. No vienen al caso, hermanos. Si usted va a formar un grupo de WhatsApp, no solamente no lo haga para dar información o mensajes importantes, sino para que los que forman ese grupo, usted los invite a poder meterse en oración a determinada hora, hermanos. Porque mire, yo lo puedo palpar, usted lo puede observar, que a la gente le gusta escuchar profecías. Qué bueno. Lo malo es que eso no provoca en esas personas, no está provocando, cuando escuchas una profecía de Dios, no provoca que ores más, que te metas más a la palabra, que ayunes, que salgas a predicar. Entonces, es como perder tu tiempo. Yo le comenté hace poco que había unos hermanos, entre comillas. El otro es casado, ella está casada, pero los dos viven en su pecadote. Debo de decir pecado, pero me acomoda más decir su pecadote. Bueno, su pecadote en el adulterio. Y me estaban platicando, dice, no, dice, hemos ido a Oaxaca, hemos ido a Puerto Vallarta, a los congresos, y ponía sus alabanzas. Y yo decía dentro de mí pensando, digo, ¿y eso de qué le sirve? Si está viviendo en su pecadote, si está viviendo en el adulterio. Y si viene el Señor, se van a quedar, hermanos, y mucho pueblo se va a quedar por su recasamiento y otros por el adulterio que están viviendo, adulterio por el matrimonio. Hermanos, es algo tan aberrante que yo lo he visto, hermanos, dentro del pueblo de Dios. No son escasos contados, no son extremadamente contados, hermanos. ¿A qué me refiero? A donde un matrimonio, bueno, perdón, no matrimonio, una pareja de hermanos en Cristo están viviendo en un concubinato. O sea, no hay casamiento, nada más hay concubinato. Sabemos, por ejemplo, aquí en México está regulado el concubinato, pero ante Dios no existe concubinato. Entonces, hermanos, se están preparando para la sequía, para la hambruna, escuchan videos cristianos, escuchan profecías, pero hermano, están perdiendo el tiempo porque están en su pecadote de la fornicación. Entonces, hermanos, de nada sirve que estén en el camino del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos vivir en santidad. Debemos de vivir en santidad. Para mí ha sido muy triste, óigalo bien, muy triste que estando en las calles predicando, acá casi nadie del pueblo de Dios predique. Usted ve a los testigos de Jehová, a pesar de que ellos viven en la mentira y en una falsedad, ellos salen a tocar las puertas y desde temprano ya andan bien alineados, hermano. Pero, ¿qué es el pueblo de Dios que conoce la verdad y que escuchando profecías, no les sirva de nada, hermanos?
es como un cementerio espiritual. Ahí, hermanos, como tu parte espiritual muerta. No pierdas tu tiempo, hermanos. Mire, hermanos, es tan impresionante cómo el pueblo de Dios está cegado, cómo el pueblo de Dios le gustan las emociones, porque si vas a escuchar una profecía de Dios, no es para que te emocione. ¿Por qué al pueblo de Dios las profecías de Dios solamente le emocionan? Porque le vuelvo a repetir, cuando tú escuchas una profecía de Dios, mire, hay pastores, hombres muy conocidos, que dicen, tengo una palabra que compartir. Y ahí están todos ahí, hermanos, aparecen ahí en el internet. Y hermano, yo lo digo con todo respeto, sin ofender, pero aparecen ahí como las cucarachas, hermano, amontonándose. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú no sabes si el que está ahí está hablando en nombre de Dios. Pero te vuelvo a repetir, ¿por qué? ¿Por qué al cristiano solamente las profecías de Dios, las de Dios, solamente le están causando emociones y no pasiones, y no el verdadero amor a Cristo, el verdadero amor a Dios? Porque cuando escuchan una profecía de Dios, no salen a predicar, no leen la Biblia, no diezman, no se meten con Dios. Entonces solamente eso les está causando una emoción. Hace unos días, creo que fue ayer a antier, subí un video de mi hermana querida profeta de Dios, Ivette Brito, de México, hermanos. ¿Sabe qué eso provocó en mí? Que salga a predicar con más intensidad. Salir a predicar, hermano, no crea que es nada más ir a predicar 1 o 2 horas. Es, hermano, salir a predicar desde el mediodía hasta la noche. Si se puede más temprano, qué bueno, hermanos. Pero hagamos esto, perdón, que le estoy diciendo, para que entonces nosotros podamos estar preparados para la venida de nuestro amado y hermoso Señor. Le repito, hermanos, lo que le estoy diciendo, lo que hace el Espíritu Santo, no es por vanagloria, no es para vanagloriarme ni para que alguien me empiece a alabar. No, hermanos. En las noches estoy orando con mis hermanos, mi esposa también aquí está orando, hermanos. Dios la está tocando, Dios la está tocando. Óigalo bien, mi esposa, mi hijo, yo hemos estado orando con los hermanos de allá de Guerrero, todas las noches. Terminamos de orar, vengo y me acuesto tantito, y ya por lo regular el Espíritu Santo ya me despierta como a las 12 de la noche, a veces a la 1. Estoy despierto ahorita desde como a las 11:40 más o menos. Estaba yo checando unas cosas de internet, me tomé un cafecito y ahorita, hermanos, ahorita es en esta madrugada, tengo aquí la palabra de Dios. Voy a empezarla a leer, hermanos. Y aquí, hermano, en la lectura de la palabra, como habitas tu mente, la habitúas a la lectura. Entonces empiezas a leer y te pierdes en la lectura. Llega el momento que pasan las horas y dices, ya va a amanecer y sigues leyendo. Eso, hermano, eso es lo que debemos de hacer. No se lo digo por vanagloria, no se lo digo para que usted me alabe. No, hermano, haga lo mismo. Dice la palabra, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hermanos, desde que estaba yo pequeñito, 10 años conocí al Señor, 13 años me bauticé en la iglesia cristiana. Por mi madrecita que me llevó a la iglesia, yo conocí a Cristo. A los 15 años, hermanos. Bueno, antes de los 15 años yo salía a los metros de la Ciudad de México, al metro, a predicar a los vagones. Pero a los 15 años, hermanos, yo ya estaba en las filas del instituto para pastor. Era un jovencito, hermano. Estaba yo apasionado. Estaba yo
entregado al Señor. Lamentablemente, mi madrecita le abrió una puerta a Satanás y años más adelante ella me obligó a que me apartara del Señor, pero no fue la culpa de ella, fue mi culpa por hacerle caso. Pero, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de amarrarnos de Cristo. Pero en ese tiempo que estaba yo en el Instituto de Teológico San Pablo de allá de la Ciudad de México, estudiando para pastor, 15 años, hermano, estaba yo estudiando aparte otra facultad de estudios teológicos, que después se lo voy a compartir, hermano, que está muy bien, muy bien. Ese se estudia 3 años, hermano, esa facultad. Y acá donde yo estaba en el otro instituto se estudian 3 años, hermano. Entonces me aparté y después yo regresé. Cuando yo terminé de estudiar la universidad, la Unitec, mi carrera profesional, regresé al camino de Dios, pero lamentablemente fui a dar al movimiento G12. Allá en el Estado de México, en Naucalpan, hay una iglesia neopentecostal. Allí, hermanos, yo ingresé en el segundo instituto para pastor. Pero, hermanos, en verdad fue una porquería porque es un verdadero lucro. Pero ahora, hermanos, ahora, en estos momentos, hay que vivir del presente. Hay que vivir qué es lo que estamos haciendo hoy para el presente. Porque, hermanos, no seamos como la familia Abba. Yo ayunaba, yo oraba, yo hacía esto, yo Abba. No, hermanos, tiempo presente. Yo hago esto para la gloria de Dios y glorifico su nombre. Entonces, hermanos, ya estamos a miércoles. Este miércoles voy a compartir el segundo estudio de teología. No lo he podido hacer porque, les repito, ya en la noche me meto con mis hermanos a orar, me canso, me duermo y me despierto ya como a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, y ya no me duermo hasta más tarde, hermano. Entonces, a veces he visto yo cómo amanece el día. Hermanos, en este miércoles le voy a compartir la segunda parte del estudio de teología, que es de la existencia de Dios. Vamos a ver lo que es el principio axiomático del efecto y causalidad. ¿Sí me explico? Y son cosas muy interesantes que yo las aprendí en el Instituto Teológico San Pablo cuando tenía 15 años, hermano. Tuve varias materias. Dios le bendiga a quien esté por ahí. Cuando yo tenía 15 años e ingresé al Instituto para Pastor, yo llevé diferentes materias, por ejemplo, Antiguo y Nuevo Testamento, teología, hermenéutica, llevé profecía, llevé apologética, Espíritu Santo, sanidad divina, llevé español práctico, llevé pedagogía. Y, hermanos, se estudian, son varias materias: historia de la iglesia 1, historia de la iglesia 2. Entonces, hermano, métase con Dios, enamórese de Él, apaciónese por Él. En esta madrugada es cuando tú puedes meditar en la palabra de Dios, porque está el silencio de la oscuridad en la noche, está el silencio donde, leyendo la palabra, se enciende en nosotros la inspiración por el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre para siempre. Hermanos, le voy a explicar muy después, yo creo que en la siguiente transmisión. Hermanos, nosotros tenemos la bendita palabra. Yo tengo la Biblia Reina Valera 1960. Yo ya le platiqué en algunas ocasiones, si usted ha seguido las transmisiones, de cómo se hizo la traducción, la primera traducción Reina Valera, que fue la Biblia, o sea, de la Vulgata latina al castellano, que fue la primera versión, la de la Biblia del Oso. Bueno, hermanos,
Lo que le voy a decir nada más en breve no es para que usted se confunda. Nosotros aquí yo utilizo la versión Reina Valera 1960. Hermanos, esta es la bendita palabra. ¿Sabe cuál es el problema? El primer problema fue que Jerónimo tradujo de los escritos originales, que eran las copias de las copias de las copias de las copias, y toda la tradujo a la Vulgata latina. De ahí todos agarraron para traducir a diferentes idiomas, de ahí utilizaron las lenguas vernáculas. Entonces, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina agarraron de la Vulgata latina y tradujeron al castellano y se llamó la primera Biblia del Oso. Se llamó la primera traducción la Biblia del Oso. Ahora, ¿sabe cuál fue el problema, hermanos? Que al hacer las traducciones no se respetó en algunos casos el léxico de la palabra de Dios. ¿A qué voy, hermanos? Mire, nosotros en la Reina Valera leemos en diferentes partes de la Biblia que se dice el nombre de Jehová. Bueno, eso está mal traducido, hermano, porque es Yahweh, no Jehová, es Yahweh. Y por ejemplo decimos Yeshua. Entonces, hermano, aquí tenga mucho cuidado. No es Yahshua ni Joshua, es Yeshua, Yeshua Hamashiach. Y bueno, ya en la Biblia que aquí tenemos, 1960, Reina Valera, se dice el nombre de Jehová. No se respetó las reglas del léxico, gramática, podríamos decir así, y escribieron Jehová, pero no es Jehová, es Yahweh, Yahweh. Mira, hermano, tengo en la Biblia católica, tengo donde dice Yahvé, Yahweh. Así es, hermano, así debemos de decir. Pero bueno, con esto no quiero decir que no se diga Jehová, porque está así en la palabra, pero no se respetó, respetó las reglas de podríamos decir, léxico, gramática. Porque le repito, no es Jehová, es Yahweh, 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 Yahweh. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ok, está aquí en nuestra versión, vamos a decir Jehová, no hay problema, pero es Yahweh. Entonces, hermano, es importante que nos metamos a leer, porque, hermanos, hace unas semanas estaba yo predicando en la Alameda. Llegó una persona que dice que es judío. Los judíos estudian bien el Tanaj, el Parashá, el Tanaj, Peshá, la Biblia del Peshá. Entonces, hermano, me empezó a sacar de Biblia, de textos, y bueno, y le digo, y me empezó a llamar la atención. Dice, no, es que ¿por qué dices Jesús? Es Yahshua. Le dije, no, es Yeshua. Dice, es que tu Biblia es ¿qué me dijo? Que es satánica o tiene errores. Le digo, mira, o está incompleta, algo así me dijo. Creo que me dijo, es que tu Biblia está incompleta. Y le dije, mira, si tú dices que está incompleta, tienes razón. Por eso utilizamos varias versiones. Pero utilizamos la palabra de Dios porque es bendita, y aunque los traductores fueron los traductores los que empezaron a perjudicar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando tenemos la Biblia Reina Valera, hay que agarrar otras versiones para poder entender bien el texto de la Biblia. Ya se lo dije, hermanos, si no le damos la interpretación correcta en la Sagrada Escritura, vamos a enseñar o a tergiversar la palabra. Por ejemplo, yo le decía, creo que en la transmisión anterior, que hay denominaciones cristianas que dicen que si no se pone el velo la mujer,
es falta de respeto. No es cierto, hermano. Y es que citan el texto del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero óigalo, hermano, no sabían que en ese contexto de la Biblia había ese problema en Corinto, de que en aquel tiempo las mujeres prostitutas, las de vida alegre, se identificaban porque tenían el cabello corto. Cualquiera que las veía las identificaba. No era necesario que se pararan en las esquinas como hoy lo hacen en diferentes países. No, hermanos, las identificaban porque traían el pelo corto. Entonces, había mujeres que se convertían al cristianismo, entraban a la iglesia en Corinto con el cabello corto, eran mujeres de la vida alegre, prostitutas, y había ese problema. Entonces le escribieron a Pablo y le dijeron: Pablo, mira, es que tenemos este problema, mira, ¿sabes qué es que lo que le acabo de decir, que las mujeres? Y Pablo dice que se pongan el velo, ya que les crezca el cabello, que se lo quiten. Pero si usted se da cuenta, hermanos, usted lee las epístolas del apóstol San Pablo, en ninguna les insistió el velo, solamente ahí en la iglesia de Corinto, porque había ese problema. Entonces, ¿qué pasa si hoy una mujer cristiana ora con velo o sin velo? No hay problema, no es falta de respeto, porque su cabello, dice la Biblia, que es su velo. Número 2. En una parte el apóstol San Pablo dijo: no permito a la mujer enseñar, sino que calle en la congregación. Hermanos, allí había un problema que quería dominar la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy en la actualidad, o desde siempre, ¿quiere decir que no puede haber pastoras? ¿Quiere decir que no puede haber evangelistas? ¿Quiere decir que no puede haber profetas mujeres? Claro que sí. Y hasta Dios utiliza más a la mujer que al hombre en los ministerios quíntuple. Porque, hermanos, sí existe el apóstol, pero le voy a decir una cosa, ojo, yo después voy a dar un estudio del ministerio quíntuple donde sí hay apóstoles, pero no como los están enseñando, hermanos, no como a mí me lo enseñaron en el G12, donde decía: no, es que el apóstol es la persona más alta en el ministerio de la iglesia. No, hermanos, cuando nosotros estudiemos el ministerio quíntuple, ahí vamos a ver qué significa apóstol y cuál es el ministerio de un apóstol. No como nos lo están enseñando, no como usted lo ve en el internet, que dicen: ay, el apóstol Guillermo Maldonado, ay, el apóstol de la familia Monster, Ronnie Chávez, el que se parece al abuelo de la familia Monster. Así no son los apostolados. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia, pedir la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el autor de la Biblia, y como autor, Él nos puede dar la interpretación en las Escrituras de forma idónea e ideal, y la interpretación competente nos la puede dar un pastor o alguien que sepa de las Escrituras. Entonces, hermanos, métase a orar, métase a leer la palabra y vea qué bonito es cuando usted lee, hermanos, porque hay gente del pueblo cristiano que dice: no, hermano, es que yo no estoy habituado a estar leyendo la palabra, a mí no se me da eso de leer, es muy difícil. No, hermanos, mire, cuando yo entré apenas a estudiar, cuando yo entré en el 2001, cuando yo entré en el 2001 a estudiar la universidad, yo vendía dulces, hermano. Yo andaba vendiendo dulces en los camiones, en los microbuses, y gracias a Dios, de ahí Dios me suplió. Pero yo no estaba acostumbrado a tanto estar leyendo, porque yo estudié la carrera de Derecho y hay que estar leyendo. Yo no estaba acostumbrado, hermanos. Pero ¿sabe qué me hizo aprender y habituarme a la lectura?
cuando se impone la necesidad, porque yo tenía que trabajar para pagar la colegiatura. A mí mis papás no me dieron, hermanos. Cuando yo entré no me dieron. Yo vi esa necesidad porque me estaba a mí costando, gracias a Dios, el estudio. Entonces yo valoré, hermanos, valoré el estudio en la universidad. Y hermanos, a como de lugar, a mí me entró la lectura. Y desde que yo entré a la universidad, hermanos, en el 2001, yo iba en las mañanas, me iba saliendo a la 1 de la tarde, me iba a trabajar, llegaba cansado en la noche a estudiar mis tareas de la universidad. Pero eso fue una necesidad porque a mí me estaba costando, hermanos. Y yo decía, pues si yo repruebo, pues estoy perdiendo mi dinero. Entonces empecé a leer. Entonces, ¿qué se necesita para alguien que dice que no está habitado a la lectura? Necesita sentir la necesidad de leer, pero de leer la palabra. Porque, hermanos, si no leemos la palabra, si no la escudriñamos, pues estamos mal. Acuérdese que el Señor dijo, escudriñar las Escrituras, allí en Juan capítulo 8, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, si no leemos la Biblia, estamos cometiendo el pecado de omisión, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted no lee la Biblia, si usted no ora, es pecado de omisión. Si usted no diezma, si usted no sale a predicar, porque mi Señor dice, id y predicar el evangelio, es un mandamiento. Si no sale a predicar, al menos salga a repartir folletos. Si no lo hace, es pecado de omisión. Así esté usted escuchando profecías, así usted haya escuchado profecías de varios profetas que no sabe si son de Dios o de la carne, de nada te va a servir, hermano. De nada te va a servir. Métete a la Biblia, métete. Si tú, al menos que no estás acostumbrado, empieza a leerla de poquito. Vas a ver que tu mente la vas a habituar, la vas a educar, la vas a instruir a que tú la leas, la Biblia, a veces hasta más de 1 hora. Te puedes estar pasando ahí horas leyendo la Biblia. ¿Qué te recomiendo cuando leas la Biblia? Mucho tiempo, agarra tu Biblia y a un lado ponte un vaso con agua. ¿Por qué, hermano? Porque cuando estás leyendo, da sed y eso te ayuda. Así hazlo, hermano. Métete a la lectura. Te repito, mira, la estoy leyendo otra vez de principio a fin. Voy en Primera los Reyes y es una bendición, hermanos, una bendición. No se te va a acabar la vista, no te vas a quedar ciego. Si vas a utilizar lentes, qué bueno. Pero hermanos, yo desde pequeño, desde adolescente, personalmente conocí al hermano Gille Ávila. Estaba yo en el instituto. Cuando él vino a México, a la Ciudad de México, Toreo Cuatro Caminos, allí personalmente conocí al hermano Gille Ávila. Ese hermano, ese se comía la palabra. Se comía la palabra como usted no se lo imaginaba. Así es que, hermanos, métase a leer la palabra. Salga a predicar. Diezme. Métase a orar, métase a ayunar y Dios lo va a bendecir. Nos vemos, hermanos. Ya son la 1 de la madrugada con 52 minutos tiempo de México. Es tiempo de tomar estas horas para la lectura de la palabra. Fue una bendición orar con mis hermanos de Guerrero, hermanos. Fue una bendición. Que Dios te bendiga.